Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando como siempre sobre la teología de San Lucas. Este evangelio de San Lucas que es muy importante que tengamos en cuenta porque, como dice el cardenal Martini, es un evangelio para los avanzados. Considerar lleva como cristianos, no principiantes, ¿verdad? Sino que ya en un camino bastante avanzado de la vida cristiana, del encuentro personal con el Señor. Un camino para avanzados. Y así es el Evangelio de Lucas. Ante preguntas que la comunidad está queriendo resolver dentro de su contexto histórico, Lucas, que se encuentra ya en los años 80, 85, casi el 90, se escribe esta reflexión de la iglesia. Recordemos que esto se escribe dentro de la iglesia, es decir, es una comunidad que tuvo en primer lugar una relación muy profunda con Jesús, luego lo ponen por escrito y luego lo van dejando, pero tenemos que saber que es un libro teológico, es decir, es decir, se va revelando con esta reflexión de la comunidad, del pueblo que entiende, que conoce y que está en marcha siguiendo las propuestas del Evangelio, las propuestas de Jesús. Porque tenemos muchas confusiones con la cuestión hoy en día de las sectas, ¿verdad? Sin estudios, sin nada. Entonces, leyendo literalmente y sin ir a lo principal y lo elemental, fundamental. Y eso hace que uno después se confunda, ¿verdad? Y entonces, con los fanatismos, no es que por un fanatismo cambiamos la verdad. La verdad no se cambia con fanatismos. Oye, de baretebe. Con baretebe la 2 más 2, con 5. Baretebe, a 2 más 2, a 5. A 2 más 2, a 5. No, eso no se puede, ¿verdad? La Biblia, la palabra de Dios, revela justamente la verdad y 2 más 2 serán siempre 4, ¿verdad? Y entonces estos elementos son importantes saber, pero para eso tenemos que entrar. No se olviden que el conocimiento siempre es la fuente para la interpretación bíblica, es decir, un estudio profundo. Y dentro de esto tenemos las ciencias que se llama así dentro de la iglesia, del estudio bíblico, las ciencias auxiliares, para entender el contexto histórico y dentro de ese contexto histórico muchos elementos que en ese momento se encuentra viviendo la comunidad que escribe. Hoy nosotros queremos continuar con el capítulo 4 del 31 al 44 de la palabra de Dios, de Lucas, que nos presenta su evangelio. Es el resumen de la actividad de Jesús. Un primer resumen. Nosotros comenzamos ya del capítulo 1, ciertamente, como va presentando Lucas
luego ya entramos en el Evangelio propiamente dicho. Desde el capítulo 3, en realidad habíamos comenzado. El 1 y el 2 le llamamos el libro de la infancia. Esto también es como una glosa o como un apéndice, si uno quiere decirlo así, ante una pregunta retórica que necesita ser explicada. Porque mirando bien el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1, cuando dice, este es el Evangelio, inicio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y entonces ante esa pregunta de decir Hijo de Dios, Mapio, ¿quién es este Hijo de Dios? O mejor dicho, ¿por qué es Hijo de Dios? Y también podemos decir el para qué se está presentando y se está diciendo que Jesús, el Cristo, es Hijo de Dios. Y entonces, en un evangelio para los avanzados vienen las respuestas. Y es eso lo que está haciendo Lucas. Incluso en su introducción, él en el capítulo 1, versículo 1 al 4, él va presentando estos aspectos, ¿verdad? O sea, él mismo se presenta. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, ilustre Teófilo, un relato ordenado a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Esta es la preocupación entonces de Lucas, un estudio bien profundizado, investigado, muchos han tratado de hacerlo, él también se informa, dice cuidadosamente. Ahora, nosotros en este capítulo 4 y los versículos 31 al 44 encontramos el resumen de las actividades ya que Jesús ha realizado. Miremos entonces lo que nos dice en este resumen. Dice así, Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados. Y todos estaban asombrados de su enseñanza porque hablaba con autoridad. Primer elemento, cómo se le presenta aquí a Jesús, alguien que habla con autoridad. En la sinagoga había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro y comenzó a gritar con fuerza, ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo, cállate y sal de este hombre. El demonio salió de él arrojándolo al suelo en medio de todos, sin hacerle ningún daño. El temor se apoderó de todos y se decían unos a otros, ¿qué tiene su palabra? Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros y ellos salen. Y su fama se extendía por todas partes en aquella región. Entonces, aquí decíamos, es un resumen de las actividades de Jesús. Y aquí nos va presentando la actividad de Jesús, que sana, que cura, que expulsa al mal, que expulsa a los demonios, el daimón. En la escena de Nazaret ha resumido Lucas el sentido de la obra de Jesús, su manifestación en Israel y los efectos del rechazo de su pueblo. Entonces, esa primera partecita, ¿verdad? Entonces, aquí fue una primera presentación. Ella va peñan de yara, lleva oñembo ya, ojina, enduma, el Espíritu del Señor está sobre mí. Hoy se ha cumplido esta profecía. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe e Nuevo Testamento. En la audiencia general, el Papa recordó que ser cristiano significa no detenerse ante las primeras dificultades y confiar en la ayuda de Dios. Esto se pone en práctica especialmente cuando es necesario corregir a otras personas. La clave es la cercanía. E tanto tempo è anche tollerare i problemi degli altri, i difetti degli altri in silenzio e nella preghiera per poi trovare la strada giusta di aiutarlo a correggersi. E questo non è facile. La strada più facile è il chiacchiericcio, spellare l'altro, come se io fosse perfetto. E questo non si deve fare. Mitezza, pazienza, preghiera, vicinanza.
Recordó que esa cercanía es lo que San Pablo pedía cuando decía que cada uno debe hacerse cargo de los demás y de lo que les pesa. Quanti pesi sono presenti nella vita di una persona? La malattia, la mancanza di lavoro, la solitudine, il dolore e quante altre prove che richiedono la vicinanza e l'amore dei fratelli. Antes de la catequesis, esta bailarina dio así la bienvenida al Papa. Entre los peregrinos estaba Sor Gloria Cecilia Narváez, religiosa que estuvo secuestrada 4 años y 8 meses por un grupo yihadista en Mali. Dallo Spirito Santo. Grazie. ¿Te gustaría ver al Papa de cerca y no perderte nada? Descarga ahora mismo en tu celular la aplicación Rome Reports. Hay versiones disponibles para iPhone y Android, en español y en inglés. Recibirás cada día en tu celular las mejores imágenes del Papa Francisco, su homilía diaria, sus viajes por el mundo, sus encuentros con líderes, sus gestos de misericordia con los más necesitados. Todo esto en formato breve y directo, en videos cortos que puedes ver estés donde estés. Entra ahora en tu celular y descarga la aplicación Rome Reports y sigue a todas partes a nuestro Papa Francisco. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom, desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. El séptimo vicio capital es la pereza. Es la falta culpable del esfuerzo físico o espiritual. Es la asedia, la ociosidad
Y esto es uno de los vicios capitales tremendos, la pereza. No querer hacer nada. ¿Pero por qué, queridos amigos? Porque justamente nos falta la voluntad, fuerza de voluntad. Y por lo tanto dejamos que las cosas sucedan. No nos interesan cómo sucedan las cosas. Dejarse estar y dejar pasar las cosas. No nos olvidemos que la palabra de Dios siempre nos dice que tenemos talentos y riquezas que tenemos que ir desarrollando. Es decir, hay un compromiso y hay una obligación grande. El último que había recibido un solo talento, lo único que hace ir es justamente enterrar, dice, ese talento. Esa es la pereza, no producir, no empeñarse con aquel don que el Señor nos ha regalado. ¿Cómo vamos a vencer a la pereza? Hay una virtud muy importante para vencerla, que es la diligencia, es decir, la prontitud de ánimo para obrar el bien. Solamente cuando tenemos esta disposición, este corazón abierto hacia los demás, porque amamos a Dios, porque le conocemos a Dios, ya directamente también nosotros queremos hacer algo por los demás. El cristiano diligente, es decir, aquel que no es perezoso, es justamente el cristiano que ama a Dios. Solamente el amor a Dios nos lleva a ese amor hacia los demás. Y de esta manera también nosotros vencemos toda pereza, porque la pereza solamente se puede vencer con la diligencia, es decir, con el empeño, con el accionar, con el actuar. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Seguimos, queridos hermanos, con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el libro El Evangelio de San Lucas y nuestros versículos del capítulo 4 del 31 al 44, que es un resumen de la actividad de Jesús, de lo que él había ya comenzado en esa primera parte, en esa escena de Nazaret desde el versículo 16, en el sentido de que Jesús se ha manifestado a Israel, Él que se manifiesta, se da a conocer, aquí está el Mesías, el Espíritu del Señor está sobre mí. Shehinabea, eso es lo que nos está diciendo Jesús. Aquí se cumple lo que ya el profeta Isaías había dicho y es lo que está esperando justamente el pueblo de Israel. Por otra parte, también se manifiesta, aquí es la comunidad que reflexiona, la iglesia, reflexiona sobre el rechazo que en ese momento tenía la comunidad cristiana. Los padres de la iglesia lo muestran de tantas maneras en sus reflexiones, con las imágenes que van utilizando también y explicando estos pasajes muy interesantes, ¿verdad? Con las persecuciones, con el rechazo de los cristianos, es decir, no le aceptan a Jesús. Aquí se está hablando entonces más bien de un rechazo que están haciendo la comunidad cristiana, pero que es aplicada a la persona de Jesús. Seguimos leyendo ahora el Evangelio y advertimos que Jesús se encuentra solo. Entonces esto ya significa la soledad, el abandono, el judaísmo que lo rechaza, el judaísmo que lo deja de lado, volkeina. En síntesis, a un Jesús que lo deja es dejarle a la comunidad cristiana sola. No comienza por llamar a unos discípulos. Jesús está solo. No tendría nada que ofrecerles, por eso empieza presentando su verdad. Enseña y cura. Esto lo encontramos en el 4:31-44. Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados. Y todos estaban asombrados de su enseñanza porque hablaba con autoridad. Entonces es primero un Jesús solo, un Jesús que aún no es acompañado, un Jesús que aún no es aceptado. Interesante, ¿verdad? Algunas veces nosotros no entramos en estos detallecitos que, sin embargo, el autor sagrado lo tiene muy bien reflexionado. Es una comunidad que entiende que ella se encuentra sola, es decir, no es aceptada por esa comunidad judía.
ellos provienen del judaísmo, pero el judaísmo le está rechazando a la comunidad cristiana. Entonces aquí se le presenta a Jesús y está diciendo un Jesús que sale a predicar igual, es decir, es el cristiano, es el cristianismo. Está hablando en síntesis del cristianismo. Porque aquí, dentro del contexto histórico, tenemos que entender, en el año 85, 90, ¿se acuerdan que en el año 90, el famoso concilio de Yamnia, que es el concilio de los judíos, es decir, de los rabinos? Estamos hablando desde el judaísmo. No es todavía ningún concilio hecho por la iglesia, no, sino que es del judaísmo. Y ese concilio, esa reunión, era justamente para tomar decisiones con respecto a lo que estaba sucediendo con el fenómeno del cristianismo. Ellos tenían que tomar ciertas determinaciones y decisiones. Y entre ellas tuvieron que tomar la decisión, primero la de cerrar, o sea, canonizar la Biblia. ¿Qué libros podrían entrar a formar parte dentro de la Biblia, verdad? ¿Por qué? Porque estaban apareciendo los primeros libros del cristianismo y los cristianos están queriendo introducir, porque los cristianos leen desde el Antiguo Testamento y están diciendo, hoy coma tu peñan de yara maite vivema e iba de cueñan de. Son las promesas. Eso que Dios había prometido aquí se ha realizado en la persona de Jesús. Y la reacción de los rabinos dice, se agarran de los pelos de la cabeza y dice, ¿cómo puede ser eso? Esto no. Entonces aquí hay que cerrar, ¿verdad? Hay que cerrar. Entonces de ahí viene la canonicidad. ¿Qué libros pueden pertenecer? Y entre ellos justamente una de las reglas dice que ningún libro que está escrito en griego, por ejemplo. Y sin embargo todos los evangelios, todo el cristianismo, todos los libros del Nuevo Testamento se escriben prácticamente en griego, ¿verdad? Entonces, ante esta situación, nosotros ya nos encontramos con una tirantez muy grande, el cristianismo y el judaísmo. Y entonces, ¿por qué se le presenta a un Jesús? Aquí por lo menos Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados, y todos estaban, o sea, te habla un poco de Jesús solo, ¿verdad? Bueno, todavía no tiene esa comunidad, o los discípulos, o los apóstoles, no, todavía no puede haber nada de eso, ¿verdad? Entonces, está hablando de un comienzo, en realidad, de la comunidad cristiana. Si Jesús está solo, quiere decir que la comunidad cristiana en ese momento se está sintiendo sola. Pero es esa comunidad que sigue predicando y que sigue anunciando, diciendo que ya el Mesías está en medio de nosotros, es decir, que en Jesús encontramos la realización y la planificación de lo que el Antiguo Testamento siempre había prometido, ¿verdad? A través de las profecías, que el Mesías ya estaría en medio de nosotros, es decir, el inicio del reino de Dios. Según Lucas, justamente esta teología, no es que hay una preparación aquí, no es un Jesús que viene y que prepara el reino de Dios. Eso ya lo hizo, según Lucas, ya lo hizo Juan el Bautista. La presencia y la irrupción de Jesús en el mundo ya es el reino de Dios. Upea la judaísmo, upea la noicua, se llama de Beishícora. Entonces, se está viendo una iglesia que está caminando sola, una iglesia que sufre, una iglesia peregrina. Y esto lo encontramos aquí. Entonces, leemos, ¿verdad?, del Evangelio y advertimos que Jesús se encuentra solo. Ya lo aplicamos a la comunidad cristiana que se encuentra sola. No comienzan por llamar a unos discípulos. No comienza Jesús por llamar a unos discípulos. Es un camino, como siempre, es un inicio. La comunidad cristiana se encuentra aún sola. No tendría nada que ofrecerles. Por eso empieza presentando su verdad, enseña y cura. Lo único que Jesús en este momento está haciendo es presentar su verdad. Es decir, yo les traigo aquí esto. Pero landa jay no condica tuila ya la apequeri. Opear en de yarana apequave ina ape amoima. Pende por en ondepe. Penderezar en ondepe. Pendere cover en ondepe. De rejechavaena. De reñanduvaena hande hopei. Rejotas apequeri.
Es una decisión nuestra, la decisión es tuya, ¿verdad? Ahora, este texto que nosotros encontramos aquí del capítulo 4, del 31 al 44, muestra una estructura claramente estilizada, de una manera quiástica, se dice en el estudio bíblico. Primero, Jesús enseña y su doctrina está transida de interna autoridad, de fuerza, en la que viene a mostrarse verdadera. El primer elemento, un Jesús que enseña y un Jesús que tiene autoridad. Es decir, es el impacto, es el entrar con fuerza, es decir, la verdad, es mostrar la verdad. El segundo elemento, B, así lo muestra al precisarse que Jesús se enfrenta con el diablo que domina a un hombre. El diablo debe confesarle santo y tiene que dejar a su poseso. Entonces se confronta, ¿verdad?, a ese que está enfermo. Pero ¿quién es ese diablo? El diablo es justamente aquella comunidad judía que se está confrontando con el cristianismo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe e Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días.
encuentra en las manos de Dios, se encuentra en las manos de Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, bajo mi mando y en mi regazo te cuidaré? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré. Hijo mío, lo que te aflige y asusta se encuentra en las manos de Dios. Nada es imposible para nuestro Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, bajo mi manto y en mi regazo te cuidaré? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré. Déjame consolarte, déjame a Jesús llevarte, déjame ser tu madre. Déjame consolarte, déjame a Jesús llevarte, déjame ser tu madre. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre, bajo mi manto y en mi regazo te cuidaré? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré. Queridos amigos, estamos iniciando y siguiendo con esta reflexión teológica tan interesante que nos presenta el Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 4, del 31 al 44. Decimos que hay un resumen, ¿verdad?, de la actividad de Jesús. En un primer momento aquí encontrábamos que Jesús enseña su doctrina, que está transida de interna autoridad de fuerza. Esto es importante. Jesús que enseña con autoridad, en la que viene a mostrarse verdadera, es decir, a través de esto se muestra que es verdadera. El 31 y el 32, Jesús baja a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y enseñaba, ¿verdad? Se pone a enseñar con
fuerza, ¿verdad? Y todos estaban asombrados, ¿viste? Todos asombrados de su enseñanza porque hablaba con autoridad. Hablaba con autoridad. Esto es importante que tengamos en cuenta. Noveno, el segundo elemento, el B. Así lo muestra también al precisarse que Jesús se enfrenta con el diablo, que domina a un hombre. Entonces, cuando estamos hablando del diablo, en realidad estamos hablando aquí de la reacción anticristianismo, ¿entiende? El diabolos, el que quiere dividir, el que divide, el que no acepta, el que hace su camino, ¿verdad? Entonces, aquí el cristianismo le está mostrando la lucha, ¿verdad?, del cristianismo contra el judaísmo. Y esto lo encontramos en los versículos 33 al 37, que es la curación de un endemoniado. Esa curación de un endemoniado es como que está diciendo, esta es la reacción del pueblo judío con respecto al cristianismo. Esta es la reacción negativa del que no cree y no se quiere adherir a la propuesta de Jesucristo. Está endiablado, ¿verdad? El diablo debe confesarle santo y tiene que dejar a su poseso. Se dan cuenta entonces que en este proceso que se está haciendo del mal que no quiere aceptar a Cristo, es decir, es el judaísmo que no está queriendo aceptar al cristianismo. Entonces es una analogía. Entonces nosotros tenemos que entender bien qué significan todas estas liberaciones y en realidad qué clase de liberación, de qué clase de liberación nosotros estamos hablando. Se dan cuenta que nosotros más morí y más todavía con los protestantes, ¿verdad? Porque siempre hablamos y decimos, que te liberó el demonio que está dentro de este hombre, ¿entienden? O sea, tomando al pie de la letra lo que está diciendo aquí. Pero en realidad, en esta analogía, lo que se está diciendo es la división, la pelea, la dificultad que existe con el judaísmo en aceptar al cristianismo. Y entonces, en este sentido, esta religión, es decir, el judaísmo, se está volviendo un endemoniado. Es decir, el endemoniado está representando a Israel, está representando al pueblo judío que no está queriendo aceptar, al judaísmo que no está queriendo aceptar al cristianismo. Entonces por eso tenemos que estar muy atentos, porque si no nosotros nos quedamos literalmente y pensamos en un endemoniado, pensamos en una persona y después ya le aplicamos a cualquier persona, ¿entienden? Vos estás endemoniado, vos estás endiablado, vos. No, aquí es una analogía, ¿verdad? Directamente que se está diciendo el no aceptar a Jesucristo significa estar entonces en diabolos, es decir, estamos divididos, quiere decir. Diaboleo, ¿verdad? Diabolos, entonces significa esa división directamente que existe en la comunidad, en esa comunidad humana, la comunidad del judaísmo con respecto a la comunidad cristiana. El diablo entonces al final debe confesarle santo y tiene que dejar al poseso. Miremos un poco, es muy interesante cómo nos presenta aquí en la sinagoga. Entonces, ¿de quién estamos hablando cuando hablamos de la sinagoga? ¿Quién se encuentra en la sinagoga? En la sinagoga se encuentra el judío. En la sinagoga se encuentra el judaísmo. Y en ese lugar estaba un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro. El no aceptar a Dios, el no querer saber nada de Dios. Ese es el espíritu impuro. El no aceptarlo, no reconocerlo como el Dios que entra, que se encarna y por lo tanto absolutamente no lo acepta, así de sencillo. Y entonces comenzó a gritar con fuerza. ¿Qué quiere decir comenzó a gritar con fuerza? Y es el judaísmo que comienza a desprestigiar, a perseguir, a luchar y a hacer todo lo que se pueda, ¿verdad?, en contra del cristianismo. Por eso que tenemos que estar atentos a nuestra interpretación, no interpretar cualquier cosa, ¿verdad? Mirar dentro de un contexto histórico, reflexionar, esta comunidad que se encuentra perseguida, etc., cómo le está describiendo aquí al enemigo, ¿verdad? O sea, al judaísmo en este caso que lo está persiguiendo.
el judaísmo que comienza a gritar con fuerza, ¿verdad? ¿Qué es lo que grita el judaísmo? ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? La presencia del Maestro, la presencia de Jesús, lo que está haciendo es cuestionar al judaísmo, cuestionar a la religión judía. El cristianismo aquí, cuando se está escribiendo, estamos en el 85-90, lo que está haciendo es cuestionando profundamente al judaísmo que no le está aceptando a Jesús. Y por lo tanto vienen todas estas preguntas, ¿verdad? En primer lugar, ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Por qué? Y porque el judaísmo lo que se da cuenta es que la venida de Jesús y la interpretación que hace la comunidad cristiana de todas las enseñanzas de Jesús, lo que está haciendo nos pide, nos exige cosas totalmente diferentes de cómo nosotros estábamos viviendo nuestra relación con Dios, con la presencia del Cristo. El judaísmo entonces se ve, entre comillas, digo de cierta manera, desfasado ante la propuesta del cristianismo. Y entonces por eso dice, ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Entonces el que pregunta aquí es endemoniado, representa al judaísmo, representa al Israel del Antiguo Testamento. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Va el areusea, va el areyaposea, va el ayurore, va el ahora cambiana. Por aquí va la cuestión. Y entonces esto nos cuestiona tanto que nos hace, por eso decía, grita con fuerza el endemoniado. Doutayme, yandemo pererea lleva. Daigo la yande gustay na la ayurende y ko angayere cambiana jare entendeana baloico. Y entonces después continúa. Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Al mismo tiempo aquí, el mismo judaísmo, entonces, es decir, en la analogía que se hace con este que está, ¿verdad?, endemoniado, él mismo es el que presenta y está profesando la fe. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Curso modular básico por la plataforma de Zoom ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Frases para conocer a Santa Clara de Asís. Oh bienaventurada pobreza, que da riquezas eternas a quienes la aman y abrazan. Oh santa pobreza, que a los que la poseen y desean les he prometido por Dios el reino de los cielos, y les son ofrecidas sin duda alguna hasta la eterna gloria y la vida bienaventurada. Qué negocio tan grande y loable, dejar las cosas temporales por las eternas, merecer las cosas celestiales por las terrenas, recibir el 100 y poseer la bienaventurada vida eterna. Si sufres con Él, reinarás con Él. Si lloras con Él, gozarás con Él. Si mueres con Él, en la cruz de la tribulación poseerás con Él las mansiones celestes en el esplendor de los santos, y tu nombre será inscrito en el libro de la vida y será glorioso entre los hombres. Recuerda que cuando abandones esta tierra no podrás llevar contigo nada de lo que has recibido, solamente lo que has dado, un corazón enriquecido por el servicio honesto, el amor, el sacrificio y el valor. San Andrés Avelino nació en Nápoles, Italia, en 1521. Entró a la comunidad de padres teatinos y allí dio tales muestras de sabiduría que fue nombrado como maestro de novicio y superior. San Carlos Borromeo, que era arzobispo de Milán, quedó tan admirado de aquellas cualidades de ciencia y de santidad de San Andrés que pidió a los superiores de esa comunidad que lo enviaran a Milán. Y lo obtuvo, consiguiendo con ello un gran progreso para su ciudad, porque las predicaciones de Avelino convertían muchos pecadores. Había un convento muy relajado y San Carlos envió al padre Andrés a tratar de reformarlo. Lo amenazaron de muerte si se atrevía a entrar allá, pero fue valiente y acabó con todos los abusos. En la ciudad de Nápoles, su predicación convertía miles de pecadores, y él acompañaba sus palabras con admirables milagros y sanaciones. San Andrés Avelino murió a la edad de 80 años en noviembre de 1608, y murió en el preciso momento en el que comenzaba la Santa Misa. Al hacer la señal de la cruz para comenzar la celebración, cayó muerto de un ataque de apoplejía. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. En el día de hoy, queridos hermanos, leemos del libro de la sabiduría. Estamos en el capítulo 6. De los versículos 1 al 11. Aprendan a ser sabios. De este libro que lleva luego el nombre de Sofía, es decir, de la sabiduría. Cómo ser sabios. Escuchen reyes y entiendan. Aprendan gobernantes de todo el mundo. Pongan atención ustedes, los que dominan a los pueblos y están orgullosos de esa multitud de súbditos. El poder les viene del Señor y la autoridad del Altísimo. Él juzgará sus obras y examinará sus intenciones. Porque siendo ministros de su reino, no gobernaron rectamente, ni guardaron la ley, ni obraron según la voluntad de Dios. Lo primero entonces nos echa en cara hoy el Señor de cómo nosotros estamos gobernando.
A veces ya hoy misma me de un poco de chachá en la cola, ya es ahí se lleva. ¿Por qué? Y porque no fueron capaces, dice ustedes, de darse cuenta que tienen una responsabilidad tan grande en el gobierno. No simplemente el gobierno de las naciones, el gobierno político. Upea y añandeña y cuapona upea, va ella bañandeña y meña y lleva. ¿Qué clase de gobernantes estamos teniendo? Sino que aquí es el gobernar nuestra propia vida, el gobernar nuestra propia familia, el gobernar nuestras propias instituciones, el gobernar nuestra comunidad, que siempre tiene que estar al servicio. Y ande goya ella lleva a etañas en el gobierno de la gente. Eso quiere decir, pero tiene que ser real, ¿verdad? No tiene que ser solamente bla, 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 ¿verdad? A los más humildes se los compadece y perdona, pero los poderosos serán examinados con rigor, porque el dueño de todos no retrocede ante nadie, ni lo intimida la grandeza. Queridos hermanos, pidamos entonces esta gracia de darnos cuenta, maesha papeñan de yaramo invaite peñan de pope, yaya popona janguayepa, ayagüero guataponave y peñandera pe. Ofrecer lo mejor para nuestra sociedad, para nuestra familia, para nuestro mundo. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, estamos iniciando y siguiendo con esta reflexión teológica tan interesante que nos presenta el Evangelio de San Lucas. Entonces, Lucas lo tiene bien clarita la película. Lo tiene bien clarita la película. Un judaísmo que no acepta a Jesús, un judaísmo que se siente tocado, interpelado para cambiar. No cambiase. ¿Qué quieres de nosotros? Baila de yuba. De Yapoa lleva, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Pero después al final hace una profesión de fe. Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Con esto, ¿qué te está diciendo la comunidad cristiana? Entonces te está diciendo directamente que el judaísmo, el judaísmo se da cuenta de que verdaderamente Jesús es el Mesías.
que Jesús es el Cristo, que Jesús es el ungido. Por eso es que pone en labios de este endemoniado que representa a Israel y que representa al judaísmo. Ellos se dan cuenta y entonces hacen esta profesión de fe y dicen, aseguran, ya sé quién eres, ya sé quién eres. El judaísmo está diciendo, ya sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces, claro, nuestra pregunta sería enseguida, ¿cómo es? Ya sabes quién soy. ¿Y por qué nos das el paso necesario para adherirte, para creer en Jesús? Es decir, para entrar en la comunidad cristiana. Porque en Jesús se ha realizado todo lo que Dios había prometido. Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Acepta de que Jesús entonces es el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo, cállate y sal de este hombre. Entonces, no basta entonces una profesión de cierta manera, simplemente de los labios, porque esto puede ser engañoso. Aquí yo no quiero eso. Entonces, hay que sacar todo lo que es mentira, hay que sacar todo aquello que simplemente de labios está profesando al Cristo, la esencia de la vida cristiana. Y entonces por eso le dice, sal de ahí, cállate y sal de ahí. No tienes nada que hacer allí, porque lo que yo quiero es una adhesión verdadera, no que me haga una definición, que se dé cuenta pero que después siga en lo mismo. Lo increpó y lo dijo, cállate y sal de este. El demonio salió de él arrojándolo al suelo en medio de todos, sin hacerle ningún daño. Lo arroja. Es decir, aquí de cierta manera el judaísmo es como que le da una patada. ¿Se acuerdan? En el año 90 que vamos a tener ya a un cristianismo separado. Comienza la separación del cristianismo con el judaísmo. Los cristianos ya no son recibidos ni aceptos dentro de las sinagogas. Ya no pueden entrar a predicar a Jesucristo como una continuación plena y directa del Antiguo Testamento. Y bueno, tendremos que recomenzar un nuevo camino. Y por eso le dice, el demonio salió de él, arrojándolo al suelo en medio de todos sin hacerle ningún daño. El temor se apoderó de todos y se decían unos a otros, ¿quién tiene su palabra? Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros y ellos salen. Y su fama se extendía por todas partes, por aquella región. Este es dentro de este resumen tan interesante que se nos está presentando de la vida de Jesús, sus acciones. Pero la acción principal, decíamos, cuando se le presenta a Jesús, mira en torno a qué cosa, y en torno al comportamiento de esta comunidad. Si desde la comunidad nosotros tenemos que interpretar la presencia de un Dios, el reino de Dios, ya presente en la persona de Jesús, entonces esto implica una aceptación de la persona de Jesús. Es decir, el judaísmo no le acepta absolutamente, ¿verdad?, a Jesús. Y por lo tanto, al no aceptar a Jesús, lo que está haciendo es no aceptar a la comunidad cristiana. Porque el centro, los valores, la elección que se hace dentro de la comunidad cristiana siempre va a ser Jesucristo, ¿verdad? Entonces, por eso aquí nos está presentando muy bien, ¿verdad? Y nos está diciendo que esto desde adentro. Entonces, en el centro del relato se nos dice que Jesús sana a los demás. Bueno, queridos hermanos, vamos a continuar con este capítulo tan interesante, con otros pasajes que nos enseñan a reflexionar y nos enseñan sobre todo a hacer una historia de salvación. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe.
con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.